Muy bien, mi querido hermano, gracias por esta maravillosa oportunidad. Es un privilegio, de verdad que es un gozo también para mí poder dirigirme a mis hermanos de la ciudad de Barranca Bermeja, y le damos gracias a Dios por este privilegio, esta oportunidad. Vamos, hermanos, voy a invitarles para que nos dirigamos una vez más al trono de la gracia. Siento la necesidad de pedir una vez más la dirección del Espíritu Santo al estudiar la palabra de Dios en esta mañana. Oremos. Te agradecemos, Padre Celestial, porque eres un Dios bueno, eres un Dios misericordioso. Gracias por el descanso y gracias por este nuevo despertar, este nuevo amanecer. Nos entregamos en tus manos completamente. Dirígenos, que no sean mis palabras, sino que sean las palabras, la impresión del Espíritu de Dios obrando en la mente, en la vida de cada uno de los oyentes en esta hora. Rogamos que te dignes en perdonar todos nuestros pecados. Cúbrenos con la sangre preciosa del Cordero. Permite que en esta mañana podamos ser nutridos, alimentados y fortalecidos en la fe. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, quien es tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos y amigos que en esta mañana se han levantado tempranito para participar de este banquete espiritual. Cada vez que abrimos las Escrituras podemos encontrar el alimento, el aliciente que nos fortalece, que nos nutre, y por lo tanto es un banquete cada vez que abrimos las Escrituras y podemos encontrar en ella el alimento que necesitamos para este día. Hoy quiero compartir con ustedes la experiencia de nuestro amado Jesús en la vida de algunos personajes que estuvieron cerca de él y tuvieron también una enorme necesidad. Vamos a concentrarnos en el capítulo 5 del libro de San Marcos, el versículo 21 al 43. Quiero decirles que este episodio también lo menciona el doctor Lucas en el capítulo 8, el versículo 40 al 56, y en el libro también de San Mateo, el capítulo 9, versículo 18 al 26. Pero vamos a centrarnos en lo que dice el evangelista San Marcos en el capítulo 5, el versículo 21 al 43, del cual invito para que ustedes también abran las Sagradas Escrituras. Dice las Sagradas Escrituras: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivir. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado?
pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: cree solamente. Y no permitió que le siguiesen nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Cuando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y dice la escritura en el versículo 42: y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Es interesante estos 3 episodios que menciona el evangelista San Marcos. Cuando vamos al doctor Lucas, en el versículo 45 del capítulo 8, allí menciona que una de las personas que justamente le dijo a Jesús las siguientes palabras. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que va a tocar? Ahora, el doctor Lucas, aquí encontramos que él menciona este pasaje que no menciona a San Marcos. Y negando todos, dice la Biblia, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Dices: ¿quién es el que me ha tocado? Ahora, mis apreciados hermanos, al volver de Gadara a la orilla occidental, Jesús encontró una multitud reunida para recibir, la cual le saludó con gozo. Vamos ahora al contexto, al escenario en donde se desarrolló toda esta experiencia de Jesús con estas personas. Allí Jesús permaneció él a orillas del mar por un tiempo. ¿Y qué hacía Jesús allí? Estaba enseñando y estaba sanando. Y luego se dirigió a la casa de Leví Mateo. Allí le encontró Jairo, príncipe de la sinagoga. Este anciano de los judíos vino a Jesús, como dice la Escritura, en su expresión, en su desesperación y a través de sus palabras. Vino Jesús con gran angustia, se arrojó a sus pies exclamando: mi hija está a la muerte. Ven y pondrás las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jesús se encaminó inmediatamente con el príncipe hacia su casa. Aunque los discípulos habían visto tantas de sus obras de misericordia, se sorprendieron al verle acceder a la súplica del altivo rabino. Sin embargo, acompañaron a su maestro y lo siguió.
llena de expectación. La casa del príncipe no quedaba muy lejos, pero Jesús y sus compañeros avanzaban lentamente porque la muchedumbre le apretujaba de todos lados. Este tipo de dilación impacientaba al ansioso padre, pero Jesús, compadeciéndose de la gente, se detenía de vez en cuando para aliviar algún doliente o consolar algún corazón acongojado. Mientras estaban todavía en camino, un mensajero se abrió paso a través de la multitud, dice la Biblia, trayendo a Jairo la noticia de que su hija había muerto y era inútil molestar ya al maestro. Mas el oído de Jesús distinguió las palabras. No temas, dijo Jesús, cree solamente y se salva. Jairo se acercó aún más al Salvador. Se apresuraron a llegar a la casa del príncipe. Ya las plañideras y los flautistas pagados estaban allí presentes y llenando el aire con su clamor. La presencia de la muchedumbre y el tumulto contrariaban el espíritu de Jesús. Trató de acallarlos diciendo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no es muerta, mas duerme. Ellos se indignaron al oír las palabras del forastero. Habían visto a la niña en las garras de la muerte y se burlaron de él. Después de exigir que todos abandonasen la casa, Jesús tomó al padre, tomó a la madre de la niña y tomó a Pedro, a Santiago y a Juan. Y juntos entraron en la cámara mortuoria. Ahora Jesús se acercó a la cama y tomando la mano de la niña en la suya, pronunció suavemente en el idioma familiar del hogar las palabras: muchacha, a ti te digo, levántate. Instantáneamente, un temblor pasó por el cuerpo inconsciente. El pulso de la vida volvió a latir. Los labios se entreabrieron con una sonrisa. Los ojos se abrieron como si ella despertase del sueño. Y la niña miró con asombro al grupo que la rodeaba. Se levantó y sus padres la estrecharon en sus brazos, llorando de gozo, llorando de alegría. Mientras se dirigía a la casa del príncipe, Jesús había encontrado en la muchedumbre una pobre mujer que durante 12 años había estado sufriendo de una enfermedad que hacía de su vida una carga. Había gastado todos sus recursos en médicos y remedios, con el único resultado de ser declarada incurable. Pero sus esperanzas revivieron cuando oyó hablar de las curaciones de Cristo. Estaba segura de que si podía tan solo ir a Él, sería sanada. Con debilidad y sufrimiento, vino a la orilla del mar, donde estaba enseñando Jesús, y trató de atravesar la multitud, pero fue en vano. Luego le siguió desde la casa de Leví Mateo, pero tampoco pudo acercársele. Había empezado a desesperarse cuando, mientras él se abría paso por entre la multitud, llegó cerca donde ella se encontraba. Había llegado su áurea oportunidad. Se hallaba en presencia del gran médico, pero entre la confusión no podía hablarle, ni lograr más que vislumbrar
de paso su figura, con temor de perder su única oportunidad, la oportunidad de ser aliviada, de ser sanada, de ser restaurada. Ahora ella se adelantó con esfuerzo, diciéndose, dice la Biblia, si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Y mientras él pasaba, ella extendió la mano y alcanzó a tocar apenas el borde de su manto. Pero en aquel momento supo que había quedado sana. En aquel toque, mis queridos hermanos y amigos que han sido invitados, quiero decirles en esta hermosa mañana, mi querida hermana y amiga Piedad, si está presente, si me escucha, o su amada familia, amén, hermano. En aquel toque se encontró la fe de su vida. E instantáneamente su dolor y debilidad fueron reemplazados por el vigor de la perfecta salud. Con corazón agradecido, trató entonces de retirarse de la muchedumbre, pero de repente Jesús se detuvo y la gente también hizo alto. Jesús se dio vuelta y mirando en derredor, preguntó con una voz que se oía distintamente por encima de la confusión de la multitud. Preguntó, ¿quién es el que me ha tocado? La gente contestó esta pregunta con una mirada de asombro, como se le codeaba de todos lados y se le empujaba rudamente de aquí para allá. Parecía una pregunta extraña. Pedro, siempre listo para hablar, dijo, Maestro, la compañía te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Jesús contestó, me ha tocado alguien, porque yo he conocido que ha salido virtud de mí. El Salvador podía distinguir el toque de la fe del contacto casual de la muchedumbre desprevenida. Una confianza tal no debía pasar sin comentario. Él quería dirigir a la humilde mujer palabras de consuelo que fuesen para ella un manantial de gozo, palabras que fuesen una bendición para sus discípulos hasta el fin del tiempo. Mirando hacia la mujer, Jesús insistió en saber quién la había tocado. Hallando que era vano tratar de ocultarse, ella se adelantó temblorosa y se echó a los pies de Jesús. Con lágrimas de agradecimiento, relató la historia de sus sufrimientos y cómo había hallado alivio. Jesús le dijo amablemente, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Él no dio oportunidad a que la superstición proclamase que había una virtud sanadora en el mero acto de tocar sus vestidos. No, mi querida amiga Piedad, no. Era mediante el contacto, no era mediante el contacto exterior, no. No era mediante el contacto exterior con Él, no. Sino por medio de la fe que se aferraba a su poder divino, como se había realizado la curación. No olvidemos, queridos hermanos y amigos, mi querida hermana, no era mediante el contacto exterior con Jesús, sino por medio de la fe que se aferra al poder divino y que se aferraba al poder divino esta mujer. Y de esa manera se había realizado la curación. La muchedumbre maravillada que se agolpaba alrededor de Cristo no sentía la manifestación del poder vital,
Pero cuando la mujer enferma extendió la mano para tocarle, creyendo que sería sanada, sintió la virtud sanadora del Dios Todopoderoso, del Dios que creó los cielos y la tierra, del Dios que hizo las aguas, los mares, que hizo todas las cosas que en ellas hay. Es así como el Dios Todopoderoso obra cuando extendemos la mano de la fe para tocar a Jesús, creyendo de que Él obrará de manera poderosa en la vida de sus hijos. Así es también en las cosas espirituales, mis queridos amigos y hermanos. El hablar de religión de una manera casual, el orar sin hambre del alma, ni fe viviente, no vale nada. Una fe nominal en Cristo que le acepta simplemente como Salvador del mundo no puede traer sanidad al alma. La fe salvadora no es un mero asentimiento intelectual a la verdad, el que aguarda hasta tener un conocimiento completo antes de querer ejercer fe, no puede recibir bendición de Dios. No es suficiente creer acerca de Cristo. Debemos creer en Él. La única fe que nos beneficiará es la que le acepta a Él como Salvador personal, que nos pone en posesión de su vida. Muchos estiman que la fe es una opinión. La fe salvadora es una transacción por la cual los que reciben a Cristo se unen con Dios mediante un pacto. La fe genuina, mis queridos amigos y hermanos, piedad, es vida. La fe genuina es vida. Una fe viva significa un aumento de vigor, una confianza implícita por la cual el alma llega a ser una potencia vencedora después de sanar a la mujer. Jesús deseó que ella reconociese la bendición recibida. Los dones del Evangelio no se obtienen a hurtadillas, ni se disfrutan en secreto, no. Así también el Señor nos invita a confesar su bondad. Y cuando leemos las palabras registradas en el libro de Isaías, el capítulo 43, el versículo 2, Dios hablándonos a través del profeta dice: vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Mis queridos hermanos y amigos, mi querida amiga Piedad, nuestra confesión de su fidelidad es el factor escogido por el cielo para revelar a Cristo al mundo. Debemos reconocer su gracia, como fue dada a conocer por los santos de antaño. Pero lo que será más eficaz es el testimonio de nuestra propia experiencia. Somos testigos de Dios mientras revelamos en nosotros mismos la obra de un poder divino en nuestro favor. Cada persona tiene una vida distinta de todas las demás y una experiencia que difiere esencialmente de la vida. Dios desea que nuestra alabanza ascienda a Él, señalada por nuestra propia individualidad. Estos preciosos reconocimientos para alabanza de la gloria de su gracia, cuando son apoyados por una vida semejante a la de Cristo, tienen un poder irresistible que obra para la salvación de las almas. Cuando los 10 leprosos vinieron a Jesús para ser sanados, al leer ese episodio interesante de lo que Jesús hizo con esos 10 leprosos, quiero decirles, hermanos, les ordenó que fuesen
y se mostrasen al sacerdote. Los caminos quedaron limpios, pero uno solo volvió para darle gloria. Los otros siguieron su camino, olvidándose de aquel que los había sanado. Y quiero decirles, ¿cuántos hay que hacen todavía lo mismo en este tiempo? El Señor obra de continuo para beneficiar a la humanidad. Jesús está siempre incumpliendo sus bondades. Jesús levanta a los enfermos de las camas donde languidecen, libra a los hombres de peligros que ellos no ven, envía a los ángeles celestiales para salvarlos de la calamidad, para protegerlos ¿de qué, hermanos? ¿Para qué envía a los ángeles celestiales Jesús? No solamente para salvarlos de la calamidad, sino para protegerlos ¿de qué? Quiero compartir las palabras que están en el libro de Salmos, el capítulo 1 y el versículo 6. ¿De qué nos quiere proteger el Señor? Salmo 91, 6, dice la Escritura: ni la pestilencia que ande en oscuridad, y de la mortandad que en medio del día destruye. De eso nos libra también el Señor. Pero sus corazones aún así no quedan impresionados. Él dio toda la riqueza del cielo para redimirlos, y sin embargo no piensan en su gran amor. Por su ingratitud, cierran su corazón a la gracia de Dios, como el brezo del desierto. No saben cuándo viene el bien, y sus almas habitan en los lugares yermos, deshabitados, desolados o desérticos. Permítame compartir con usted esta cita de la sierva del Señor en el deseo de todas las gentes, en la página 314. Para nuestro propio beneficio, debemos refrescar en nuestra mente todo el don de Dios. Así se fortalece la fe para pedir y recibir siempre más. Hay para nosotros mayor estímulo en la menor bendición que recibimos de Dios que en todos los relatos que podemos leer de la fe y experiencia ajenas. Mis hermanos, el alma que responda a la gracia de Dios será como un jardín regado. Su salud brotará rápidamente, su luz saldrá en la oscuridad, y la gloria del Señor le acompañará. Te invito, mi querido amigo y hermano, que escuchan esta mañana, a que recordemos pues la bondad del Señor y la multitud de sus tiernas misericordias. Pueblo de Israel, levantemos nuestras piedras de testimonio e inscribamos sobre ellas la preciosa historia de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y mientras repasemos su trato con nosotros en nuestra peregrinación, declaremos con corazones conmovidos por la gratitud. Sea esta nuestra resolución hoy, mis queridos hermanos y amigos, mi querida amiga y hermana Piedad. Sea esta nuestra resolución hoy, tomando y haciendo propia las promesas del salmista, allá en el libro de Salmos, el capítulo 116, y el versículo al 14, dice la Escritura. Tomemos estas palabras como nuestra firme resolución, hoy y siempre, como manifestación de gratitud al Señor. Podamos decir como el salmista, allá en el capítulo 116, versículo 12 al 14, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Tomaré la copa de la salvación o tomaré la copa de la salud e invocaré el nombre
de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Amén. Mis queridos hermanos, amigos, querida Piedad, el Dios del cielo les conceda a todos su bendición en esta hermosa mañana. Que Dios te consuele, Piedad, Dios te dé la fuerza, la fortaleza y lo más importante, que tanto a ti como a nosotros nos aumente la fe. Que vayamos con toda confianza al Dios Todopoderoso, porque Dios está dispuesto para obrar de manera inmediata. Si vamos como aquella mujer, el toque de la fe le permitió ser sanada. Ahora el toque de la fe, tuyo y mío, mi querido hermano y hermana y amigo, y mi querida hermana Piedad. Vayamos a Jesús confiados. Y permítame compartir para cerrar esta palabra de bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Permítame compartir antes de hacer la oración. Quiero dejar este mensaje musical para que nuestra fe sea avivada y nuestra esperanza también en la persona de nuestro amado Jesús. Aunque en esta vida no tengo riqueza, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Palabra perdida entre la Ancho, aquí las tiene que levantar de 1 a 6. Cristo, con compasión, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo lugar, bello lugar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo lugar. 1 a 6. Tiene que le vaya faltando 10. A todas las razas del gigante humano, Cristo quiere darles plena salvación. También una casa no hecha de mano, juegan darles a la salvación. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo lugar, bello hogar, más allá del sol. Ancho, 1 a 6. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo lugar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, en esta mañana te agradecemos porque eres un Padre demasiado bueno y misericordioso. Aumenta la fe de tal manera que a través de ella podamos avanzar seguro en un mundo lleno de tinieblas, de inseguridad, de pecado y de muerte. Quiero entregar de manera especial a tu hija Piedad Zúñiga, para que la mano poderosa de Jehová sea en su favor,
para que le dé fuerza y fortaleza, pero lo más importante, Señor, lo que queremos pedirte es que también le aumentes la fe. Permítele, Señor, que ella haga ese toque en la vida de Jesús a través de la fe, y ella sienta también el toque divino, la virtud que viene de lo alto, para ser sanada no solamente de su salud o su restauración física, sino también mental, moral y espiritual. Y sea todo, Señor, para gloria de tu nombre. Sánanos a todos, restablécenos, restáuranos y concédenos, Señor, vida eterna. Queremos hacerte una petición también muy especial, Padre. Séllanos para la eternidad. En el nombre de Jesús, quien es tu Hijo amado, lo agradecemos. No sé. Amén.